gracias a Acomo, el mejor tipo de cambio, ingresando a www.acomo.com.pe y utilice el código promo Emprende. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Como cada día trataremos a través de las entrevistas a nuestros invitados de dar claridad sobre temas políticos, económicos y educativos en este caso. Pero antes de darle la palabra a nuestro primer invitado, tenemos noticias en directo con Senia Martínez. Senia, buenas noches. Te vemos en la puerta del Santuario de las Nazarenas, donde han habido muchas personas que han querido ver y visitar la imagen del Señor de los Milagros. Cuéntanos, por favor, tu situación ahora. Así es, Fernando, muy buenas noches. En directo desde los exteriores del Santuario de las Nazarenas, donde todavía vemos que llegan y permanecen algunos fieles en los exteriores justo de la entrada, en donde permanece en el interior la imagen del Cristo de Pachacamilla. Recordemos que solamente estaba abierto al público hasta las 6 de la tarde, sin embargo hoy, 15 minutos antes de que se cumpla este horario establecido, se cerraron todos los accesos y muchas de las personas, muchos de los fieles no pudieron acceder al interior para poder adorar, para poder realizarle una oración al Cristo de Pachacamilla. Y como vemos en imágenes, hay algunos que llegan todavía, hacen un alto dentro de su tránsito, justo al frente de esta puerta de ingreso para poder realizar una oración. Señor, muy buenas noches, estamos en vivo para RPP Noticias, nada más. Solamente si nos puede contar cuánto tiempo lleva usted aquí, señora. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí paradita en los exteriores realizando su oración? Hace pocos minutos. Pocos minutos. ¿Saben ustedes devota del Señor de los Milagros todos los años? Sí, le agradezco. Muchas gracias. La señora está bastante conmovida después de haber realizado su rezo. Señora, le interrumpimos brevemente nada más. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí en los exteriores? Perdón, no le escucho. ¿Cuánto tiempo lleva aquí usted en los exteriores? Estoy hace unos 40 minutos, más o menos. ¿Usted es devota del Señor de los Milagros? Sí. ¿Todos los años asiste a las procesiones? Sí. ¿Desde dónde viene usted? No, yo vivo acá en Lima. Sí. ¿Algún pedido especial, un motivo especial por el que ha venido el día de hoy? Sí, por mi salud. Y la salud de toda mi familia. ¿Hay un momento de agradecimiento, también algún mensaje que quiera compartir? Sí, bueno, es un mensaje muy mío, pero es agradecer por la salud de toda mi familia y seguir pidiendo por la salud de todos. ¿Cuál es su nombre? Ana. Ana. Vemos entonces que, así como la señora Ana, compañeros, hay varias personas que desde los exteriores nada más se conforman con realizar este tipo de oraciones, este tipo de ritos, porque, repetimos, no está permitido el ingreso. Incluso la misa se ha realizado a puertas cerradas, nada más con un aforo de 100 personas, y es por esta razón, por la razón en la que los fieles todavía se detienen en esta parte, que esta parte de la avenida Tacna continúa con el acceso vehicular restringido, continúa con las rejas de seguridad, con los conos, y la policía evita el tránsito vehicular en estos dos carriles que van de norte a sur. Fernando, este es el panorama que estamos viendo a estas horas de la noche, donde las personas todavía, repetimos, se apersonan hasta este punto de la avenida Tacna para poder manifestar su fe ante el Señor de los Milagros. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Senia, por este informe sobre lo que se está viviendo ahora en la puerta del Santuario de las Nazarenas, donde pasa el año, Irlanda, que se suele transportar en esta época del año, pero que por razones vinculadas a la pandemia este año solamente podrá ser visitada previos controles sanitarios. Más que nunca corresponde hablar, citando este dicho popular, a Dios rogando y con el mazo dando, porque tenemos dificultades en varios campos, vamos a hablar de ellos y vamos a hablar con los temas educativos. Todos sabemos que el calendario escolar se ha visto severamente perturbado por la prohibición de clases presenciales causadas por la pandemia. Hemos invitado por eso al economista Daniel Alfaro, quien ha sido ministro de Educación. Señor Alfaro, buenas noches y bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la llamada. Bueno, se nos ha dicho
que la mitad de las escuelas podrían estar funcionando con alumnos presencialmente en las escuelas en junio del próximo año. ¿Por qué este retraso y qué significa el hecho entonces de que hayan 50% de las escuelas que no podrán funcionar cuando comience el próximo año escolar en marzo? Tarde, Fernando. Esa meta que está puesta en el plan de emergencia publicado recientemente debe ser movida, debe ser adelantada. Lo que proponemos es que el 100% de escuelas puedan regresar en marzo del próximo año, por lo menos a un nivel de presencialidad. Y eso es posible si es que no solo el Ministerio de Educación se pone esa meta, sino todos en la sociedad. Actualmente, según las mismas cifras del Ministerio de Educación, más de 85.000 servicios educativos estarían habilitados para poder regresar. Es decir, las condiciones de bioseguridad del distrito donde habitan lo permitirían. ¿Qué les hace falta? Les hace falta las condiciones de bioseguridad del colegio mismo. Agua, mascarillas, alcohol y las condiciones sociales, que los padres de familia estén de acuerdo con ese regreso. Y son dos condiciones que se pueden trabajar de manera acelerada si es que todos nos comprometemos con esa meta ambiciosa de que para marzo del próximo año podamos lograr que el 100% de nuestras escuelas regresen a una forma de semipresencialidad. Se nos había dicho que la razón principal para no regresar en marzo, como usted lo propone, es que los maestros no estaban vacunados. Pero ahora hemos hecho un avance considerable respecto de ese objetivo, ¿no? Ya no hay ese argumento que pueda interponerse para que no todos los alumnos, o casi todos, comiencen las clases como corresponde en marzo del próximo año, es decir, 2 años después de la suspensión de las clases presenciales. Hubiese sido deseable que los docentes estén junto con el personal de salud en primera línea. Eso no sucedió en su momento. Sin embargo, sí hemos visto, como bien mencionas, Fernando, una celeridad en la vacunación de los docentes. Más del 50% de los docentes ya cuentan con 2 dosis. Y esperamos que a final de año podamos tener la totalidad de ellos, según informe el Ministerio de Salud. En ese sentido, esa sería una variable controlada. La que deberíamos trabajar con mayor ahínco es a la variable de transporte público. ¿Cómo logramos que a través de, a veces algunos alumnas tienen que transitar 2 distritos para llegar a su escuela y en ese sentido puede abrir una ventana de contagio? ¿Y de qué manera puede impactar, afectar sobre el calendario el cambio súbito, inesperado y comunicado vía WhatsApp del ministro de Educación? Primero, lamentar que se haga tan pronto de iniciada esta nueva gestión un cambio en el Ministerio de Educación. Teníamos la fe de que esta rotación alta de ministros de Educación se detendría y apostaríamos por una gestión, ojalá por 5 años, pero eso ya no se dio. Hubo un cambio repentino, el cual no solo impone un cambio de personas a cargo, sino el inicio de una nueva curva de aprendizaje para afrontar temas que son de urgencia nacional como el retorno pronto a clases. Creo que es menester del gobierno darle las facultades al Ministerio de Educación y la permanencia y sostenibilidad para que puedan gestionar esta urgencia, pero también hacer una buena gestión de la cartera que explica la mayor cantidad de presupuesto, es decir, la cartera que tiene la porción más grande con respecto a otras carteras es educación, 20% del presupuesto nacional. Y no es poca cosa, Fernando, estamos hablando de 55.000 locales educativos, 400.000 docentes. Se necesita experiencia y gestión pública para lograr un gasto efectivo de esa cantidad de dinero en beneficio del país y sobre todo de nuestros estudiantes. ¿Ha logrado usted comprender por qué es que se ha sacado al ministro Cadillo y se le ha reemplazado por una persona que no conocemos bien y cuyos méritos profesionales no han sido, o por lo menos no son evidentes, ¿no? No tengo ninguna razón lógica para ese cambio. Entiendo que el ministro Cadillo, el exministro Cadillo ahora había tenido aciertos, había tenido desaciertos, pero nada que no se pudiera con propósito enmendar
y por lo tanto no encuentro una razón lógica para ese cambio. Bien haría el presidente en comentarnos sus razones, pero en ese marco y tomada ya la decisión, ahora esperaríamos más bien que el nuevo ministro pueda darnos la tranquilidad de que va a conducir un ministerio con la objetividad que se necesita, colocando el interés superior del niño por encima de los intereses del mundo adulto y sobre todo implementando una gestión pública efectiva para este retorno pronto a clases. De acuerdo, porque hay el temor de que la razón de este cambio inesperado tenga que ver con la vinculación estrecha del nuevo ministro con el sindicato, con, digamos, el pequeño sindicato FENATEP, disidente del SUTEP, en el cual militó el ahora presidente Pedro Castillo. Nosotros en Propuestas del Bicentenario, este grupo al cual pertenezco, hablamos desde un principio sobre la necesidad de despolitizar al sector de educación, de colocar a las personas con las mejores competencias para afrontar los retos que la coyuntura exige. En ese sentido, espero que la designación del nuevo ministro no tenga un componente político. Sería muy penoso de que otra vez los intereses de la supervivencia política de las personas que nos gobiernan se interpongan sobre el interés y bienestar de nuestras futuras generaciones. En ese sentido, esperamos más bien una objetividad del nuevo ministro, el deslinde con respecto a cualquier posición sindical o partidaria o ideológica que haya tenido en el pasado, y más bien una defensa irrestricta del bien público, del valor público. Eso es lo que Perú necesita y merece, y sobre todo merecen nuestras niñas, niños y adolescentes. Una última pregunta, señor Alfaro. ¿Qué decir sobre el estado de la educación privada? Porque hasta ahora hemos hablado de lo que es responsabilidad del Estado, pero muchísimos alumnos de nuestro país, usted nos dirá qué porcentaje, por favor, a nivel nacional, y qué porcentaje en Lima escogen hacer su curso, su formación en escuelas privadas que se han visto afectadas, muchas de las cuales han quebrado y cerrado. Explíquenos y díganos qué datos tiene usted sobre este sector de la educación del Perú. Por supuesto, Fernando. Del total de estudiantes, alrededor de 8 millones de la educación básica, el 2 millones estarían en la educación privada. Esta ha sido la más golpeada por la pandemia. Cuando vemos el cambio de la matrícula del 2019 con respecto al 2020, vemos que ha caído en más de 8 puntos porcentuales, lo cual implica una caída de alrededor de 170 a 200 mil alumnos. En cambio, la educación pública se ha incrementado. ¿Por qué? Porque esta caída de la educación privada ha implicado una migración a la educación pública, que si bien es loable que la educación pública pueda asegurar el derecho educativo de todos estos estudiantes, sin embargo, en el cortísimo plazo no cuenta con los recursos como para poder igualar esa calidad educativa. En ese sentido, es importante un fortalecimiento de la educación privada para preservar y resguardar el derecho educativo de todos los estudiantes, y puede haber en el futuro, por supuesto, una transición hacia la educación privada más sólida, más fuerte, capaz de generar esa cohesión social que necesitamos en nuestro país, y mientras tanto se pueda contar con una conjunción público-privada para preservar este derecho educativo, que es un tema que, como te repetí en Propuestas del Bicentenario, si me permites, mañana tendremos un webinar 9 de la mañana para poder ahondar más en estas preocupaciones que tenemos sobre el retorno pronto a clases, pensando también en la educación privada. Muchas gracias, Daniel Alfaro. Recuerdo que usted ha sido ministro de Educación y, como nos lo ha dicho ahora, es ahora miembro de Propuestas para el Bicentenario, que naturalmente son muy bienvenidas y necesarias. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con el también exministro, pero en este caso del Interior, Rubén Vargas, y vamos a hablar de un tema crucial de nuestra sociedad, que es la amenaza que el narcotráfico significa para todos nosotros.